En el día más feliz de mi vida, mi suegro me arrastró a un baño cerrado y susurró en mi oído: «Vas a desaparecer de aquí de una forma u otra». Sentí algo helado y duro presionando mis costillas. Pensé que iba a morir allí mismo, todavía vestida de blanco. Hola, mis queridos, qué alegría tenerlos aquí conmigo hoy. Pueden acomodarse ahí, tomar una taza de café, que la abuelita aquí tiene una historia para contar que les va a llegar al corazón. Mi nombre es Julia Fernández de Almeida. Tengo 76 años completitos y vivo aquí en San Miguel de Allende, Guanajuato, esta ciudad hermosa de calles empedradas y casas coloniales que parecen abrazarnos. Saben, en este momento en que estoy hablando con ustedes, estoy aquí en mi patio, mirando mi jardín de bugambilias que yo misma planto y cuido todos los días. Comencé con esta pasión por las flores hace unos 15 años, cuando me jubilé de la costura. Mi marido, Marcos, que Dios lo tenga en buen lugar, partió hace 2 años. Él me dio la primera planta de bugambilia morada. Dijo que el color le recordaba mis ojos cuando era jovencita. Este hombre siempre fue poeta hasta el fin. Hoy en día me levanto tempranito, hago mi cafecito mexicano bien cargado, de esos que la cuchara se queda parada, ¿saben? Y vengo aquí al patio a cuidar mis plantitas. Tengo más de 20 tipos diferentes de bugambilias ahora. Rosa, morada, blanca, naranja. Cada una tiene nombre. Está la Rosita, la Clarita, la Esperanza. Converso con ellas mientras las riego. Les cuento de mis alegrías, de mis nietos que vienen a visitarme todos los fines de semana. Mis nietos son mi vida. Tengo 5, Pedrito de 12 años, Leticia de 10, los gemelos Gabriel y Gabriela de 8, y la más chiquita, Sofía, de 5 añitos. Cuando ellos llegan aquí es un alboroto. La casa se llena de vida, de risas, de carreras por el jardín. Les hago quesadillas recién hechas y tamales, porque no hay mexicano que resista unos tamales saliendo del comal, ¿verdad, mi gente? Y ellos se quedan aquí jugando, ayudándome a regar las flores, escuchando las historias de la abuelita. Y antes de comenzar a contar lo que vine a contar hoy, que es una historia que conmueve el alma pero que necesita ser contada, quisiera hacerles un pedido especial. Cuéntenme aquí en los comentarios de qué pueblito o ciudad grande me están viendo ahora y a qué hora del día encontraron este video de la abuelita. ¿Fue tempranito tomando el café como yo? ¿Fue a la hora de la comida, o ya por la tarde, o hasta de noche antes de dormir? Leo todos los comentarios de corazón y me pone tan contenta saber de dónde son y en qué momentito de su día entré. Cuéntenme, ¿está bien? Vamos a hacer una cadena de cariño aquí, uniendo todos los pueblitos de México y del mundo. Ahora, mis queridos, la historia que vine a contarles hoy es una historia que guardé por muchos años. No es fácil de hablar, pero aprendí que cuando uno guarda demasiadas cosas en el pecho, pesan, duelen, no nos dejan en paz. Entonces, hoy voy a contarles sobre el día de mi boda. Deben estar pensando, qué lindo el día de la boda. Pero el mío, mis queridos, mi boda comenzó con alegría y casi terminó en tragedia. Casi pierdo todo, la vida, el amor, la esperanza, por culpa de un hombre que me odiaba solo por no haber nacido rica. Pero antes de llegar a esa parte de la historia, déjenme volver en el tiempo y contarles cómo comenzó todo. Saben, mis queridos, para entender lo que pasó el día de mi boda, necesito volver allá al principio, cuando yo era solo una niña de trenzas corriendo descalza por las calles de Dolores Hidalgo en el interior de Guanajuato. Nací en 1949, en una casita sencilla de 3 piezas en la calle del Comercio, cerquita del río Laja. Mi papá, don Osvaldo Fernández, era herrero. Tenía un tallercito pequeño donde arreglaba de todo: portones, rejas, ollas de hierro, herraduras para las mulas que todavía andaban por ahí en ese tiempo. Mi mamá, doña Hortensia, era costurera. De ella heredé la profesión que me sostuvo toda la vida. La recuerdo sentada en aquella máquina Singer negra con pedal dorado, cosiendo vestidos para las señoras del pueblo. El ruidito de la máquina era la música de nuestra casa. Tec, tec, tec.
y el olor a tela nueva mezclado con el café en el fogón de leña. Es un recuerdo que me calienta el corazón hasta hoy. Éramos 5 hijos. Yo era la de en medio. Estaba Geraldo y Zenaida, más grandes. Y después de mí vinieron Agenor y Nadir. Nuestra casa era apretadita. Un solo cuarto para los 5, con 3 camas de madera que mi papá mismo había hecho. Yo compartía la cama con Nadir, que era la más chiquita. Ella tenía la maña de chuparse el dedo durmiendo y enrollar el cabello en el dedito. A veces me despertaba de noche y me quedaba viéndola dormir, tan chiquitita, tan inocente. La rutina en casa comenzaba temprano. Mi papá se despertaba cuando el gallo del vecino cantaba la primera vez. Debían ser como las 5 de la mañana. Mi mamá se levantaba junto con él, prendía el fogón de leña y cuando nos despertábamos ya había café calientito y pan dulce esperando en la mesa. Después del café, cada quien se iba a su lado. Los muchachos ayudaban a mi papá en el taller y yo y mis hermanas nos quedábamos con mi mamá, aprendiendo a coser, lavar ropa en el lavadero, hacer de comer. Pero no era solo trabajo, no, mis queridos. Teníamos nuestras alegrías de niños. A la orilla del río Laja, yo y la bola de niños y niñas de la calle jugábamos a las escondidas entre los árboles, a la rayuela dibujada con carbón en el suelo de tierra, a la rueda cantada. Yo era buena para trepar árboles. Me subía al mango del patio más rápido que cualquier niño. Y mi mamá siempre gritaba desde abajo: «Julia, bájate de ahí, niña. Eso no es cosa de señorita». Fue en una de esas tardes de jugar en el río, yo ya con mis 17 años, allá por 1966, que conocí a Marcos. Ah, mis queridos, cuando vi a ese muchacho por primera vez. Había venido de San Miguel de Allende a visitar unos primos que vivían en Dolores Hidalgo. Alto, elegante, de traje claro aún con el calor, cabello peinado hacia atrás con brillantina, ojos color miel que brillaban cuando sonreía. Yo estaba a la orilla del río lavando ropa con mi mamá y mis hermanas, con las faldas recogidas hasta las rodillas, los pies en el agua fresquita. Él pasó por la orilla del río con sus primos y se detuvo. Pidió permiso para tomar agua de nuestro pozo. Mi mamá, siempre hospitalaria, le ofreció un vaso, pero fue a mí a quien miró cuando agradeció. «Muchas gracias, señorita. La señorita tiene una sonrisa que ilumina todo este río». Me puse roja como jitomate, mis queridos. Mis hermanas, todas riéndose de mí después. A partir de ese día, él buscó todo tipo de excusa para aparecer en Dolores Hidalgo. Decía que tenía negocios, que tenía que visitar a los primos, que tenía que no sé qué. Pero la verdad es que venía a verme. Comenzó a cortejarme y a la antigua. ¿Saben cómo era? Pedía permiso a mi papá para conversar conmigo en la sala, siempre con mi mamá vigilando cerca. Traía flores del jardín de la casa de los primos, me prestaba libros, porque él había estudiado, era licenciado en Derecho, cosa fina. Marcos era un hombre de valor, mis queridos, gentil, educado, siempre respetuoso. Tenía una voz suave que me calmaba, unas manos grandes y cuidadosas. Cuando él me miraba, yo sentía que era la mujer más importante del mundo entero. Me trataba como si fuera una princesa, aun siendo yo solo una muchacha sencilla de familia de herrero y costurera. Durante 6 meses, él hizo ese viaje cada semana de San Miguel de Allende a Dolores Hidalgo. Eran casi 60 kilómetros de carretera, unas 2 horas de viaje en la camioneta que pedía prestada. Todo eso solo para quedarse 2, 3 horas conversando conmigo en la sala de la casa. Mi papá comenzó a apreciarlo. Decía que era hombre trabajador, de palabra, de respeto. Mi mamá también le tomó cariño, aún con esa desconfianza que toda mamá tiene del pretendiente de la hija. Pero había un problema, mis queridos, un problema grande. El papá de Marcos, el doctor Arnaldo Almeida, era un hombre rico de San Miguel de Allende. Tenía tierras, tenía dinero, tenía nombre importante en la ciudad. Y cuando Marcos le contó que estaba enamorado de una muchacha de Dolores Hidalgo, hija de herrero, ¡ay, Dios mío del cielo! El mundo se derrumbó. El doctor Arnaldo vino a Dolores Hidalgo una sola vez. Paró su carro, un carro negro y grande, reluciente, frente a nuestra casita humilde.
Ni siquiera se bajó del carro bien. Llamó a mi papá hasta la ventana y dijo bien alto para que todos oyeran: «Don Osvaldo, usted parece ser hombre honrado. Entonces debe saber que esa muchacha ahí no sirve para mi hijo. Él se va a casar con muchacha de familia, no con cualquiera que quiera agarrar nuestro dinero». Mi papá, hombre de genio corto, casi se le fue encima. Fue mi mamá quien lo detuvo. Yo estaba adentro oyendo todo, con las lágrimas cayendo. Marcos no estaba ahí. El doctor Arnaldo había venido a escondidas. Después de ese día, el suegro intentó de todo para separarnos. Ofreció dinero a mi familia si desaparecíamos. Llegó a aparecer en nuestra casa una segunda vez, pero esta vez para hablar conmigo directo. Me llamó cazafortunas, interesada. Dijo que yo nunca iba a ser digna del apellido Almeida. Pero Marcos no desistió de mí y yo no desistí de él. Nos amábamos, mis queridos, de verdad, de esa forma que hoy en día parece que ya no existe. En 1967, cuando cumplí 18 años, él me pidió matrimonio oficialmente. Se arrodilló en la sala de mi casa con mis papás y mis hermanos todos mirando, y dijo: «Julia, no me importa que mi papá me haya desheredado. No me importa si voy a tener que empezar de cero. Te quiero a mi lado por el resto de mi vida». Yo dije que sí, llorando. Y mi mamá lloró conmigo, y hasta mi papá, que era duro, se limpió una lágrima a escondidas. Fijamos la boda para marzo de 1968. El doctor Arnaldo no quiso pagar nada. Entonces mis papás se juntaron con los primos de Marcos e hicimos una cooperacha. Mi mamá cosió mi vestido de novia. Un vestido lindo, sencillo pero lindo, de satín blanco con encaje en el escote. Me sentía la mujer más bonita del mundo cuando me ponía ese vestido. La fiesta sería en la casa de los primos de Marcos, en San Miguel de Allende, porque íbamos a vivir allá después. Era una fiesta pequeña, solo familia más cercana y algunos amigos. El día anterior a la boda, el doctor Arnaldo mandó un recado a través de un empleado. Iba a asistir. Marcos y yo nos sorprendimos. Pensamos que tal vez finalmente había aceptado. Pero debía haber notado, mis queridos, que un hombre así no cambia de la noche a la mañana. Debía haber desconfiado de tanta calma, de tanto silencio, porque lo que estaba planeando era mucho peor que simplemente no ir a la boda. El día de la boda amaneció hermoso, mis queridos. Era un sábado de marzo, cielo azul sin ninguna nube, ese solcito rico de Guanajuato que no quema demasiado. Me desperté en la casa de los primos de Marcos a las 5 de la mañana. No podía dormir de tanta emoción. Mi mamá había viajado conmigo y durmió en el mismo cuarto junto con mis hermanas. Ellas se despertaron conmigo y nos quedamos ahí conversando bajito para no despertar al resto de la casa, riendo nerviosas, yo temblando como vara verde. «Hija mía, ¿estás segura?», me preguntó mi mamá por milésima vez, sosteniendo mis manos. Todavía hay tiempo de volver a Dolores Hidalgo, de olvidar todo esto. Ese hombre, el papá de Marcos, es peligroso, Julia. Hombre con dinero y poder es capaz de cualquier cosa cuando lo contrarían. Apreté sus manos de vuelta. «Mamá, yo amo a Marcos y él me ama. El doctor Arnaldo va a tener que aceptar tarde o temprano. No puede estar enojado con su hijo para siempre, ¿verdad?». Ah, mis queridos, cómo estaba equivocada. Cómo era inocente todavía, pensando que el amor vencería todo, que las personas tenían corazón blando. No tenía idea de lo que ese hombre era capaz. La mañana pasó en un borrón. Mi mamá y mis hermanas me ayudaron a arreglarme. Me bañé con agua tibia. Me pasé ese jabón de rosas que mi mamá había comprado especial para la ocasión. Zenaida me peinó. Hizo todos esos chinos que estaban de moda. Los sujetó con pasadores y mucho spray. Nadir me pintó las uñas, de rosa clarito. Y mi mamá estuvo todo el tiempo con los ojos llorosos, arreglando mi vestido, poniéndome el velo, diciendo que yo era la novia más linda que San Miguel de Allende había visto. El vestido que ella había cosido era una obra de arte, mis queridos. Satín blanco brillante, ajustado en la cintura, la falda amplia que llegaba al piso, mangas largas de encaje, escote redondo, también con encaje delicado. Cuando me vi en el espejo, no me reconocí.
Parecía una princesa de esas películas que pasaban en el cine del pueblo. La ceremonia sería a las 3 de la tarde en la parroquia de San Miguel Arcángel, allá en el centro de San Miguel de Allende. La fiesta después sería en la casa de los primos de Marcos, que tenían un salón grande en el fondo, perfecto para recibir a los invitados. No eran muchos, unas 60 personas en total. Mi familia de Dolores Hidalgo, los primos de Marcos y algunos amigos, los vecinos de los primos que nos ayudaron con la organización. Cuando llegamos a la iglesia, mi corazón estaba disparado. Mi papá estaba esperando en la puerta, todo arreglado en el traje café que había comprado para la ocasión. El primer traje de su vida, ¿se imaginan? Estaba nervioso también, tocándose el nudo de la corbata, pasándose la mano por el cabello. «Hija mía», dijo cuando me vio y su voz falló. Estás linda de más, igual que tu mamá el día que me casé con ella». Me dio el brazo y entramos despacio a la iglesia. Marcos estaba allá al frente, al lado del padre. Cuando me vio entrando, su rostro se iluminó completamente. Sonrió de esa forma que hacía que mi corazón brincara y vi una lágrima rodar por su rostro. En ese momento, mis queridos, tuve la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Ese hombre me amaba de verdad. La ceremonia fue hermosa. El padre habló sobre el amor, sobre el compromiso, sobre construir una vida juntos. Intercambiamos las argollas sencillas de oro que Marcos había comprado con el dinero que juntó trabajando. Cuando él puso la argolla en mi dedo, susurró solo para que yo oyera: «Para siempre, mi amor, tú y yo contra el mundo». Y entonces vino el momento que más me daba miedo, la hora del «si alguien se opone a este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre». Mi corazón se heló. Miré al fondo de la iglesia. El doctor Arnaldo estaba allá sentado en la última fila, solo, con esa cara seria, esos ojos fríos mirándome con tanto odio que sentí un escalofrío. Pero no dijo nada. Se quedó en silencio. El padre esperó unos segundos y continuó: «Los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia». El beso de Marcos fue suave, respetuoso, lleno de amor. Toda la iglesia aplaudió. Estaba casada. Era oficialmente Julia Fernández de Almeida. Salimos de la iglesia bajo una lluvia de arroz que nuestros amigos tiraron, todos riendo, tomando fotos. A la salida de la iglesia, el doctor Arnaldo pasó junto a mí. Se detuvo muy cerca de mí, tan cerca que podía sentir el olor del cigarro caro que fumaba. No miró a su hijo, solo me miró a mí, y susurró bajito para que nadie más oyera: «Disfruta mientras dure, niña, porque no va a durar». Sentí un frío en la espalda, pero traté de ignorar. Era mi día de boda. No iba a dejar que ese hombre lo arruinara. Fuimos todos a la casa de los primos. El salón estaba decorado con flores blancas y amarillas. Había una mesa larga, llena de comida, botanas, mole, tamales, pastel, dulces, refrescos, cerveza. Mi mamá y las primas de Marcos habían preparado todo con tanto cariño. Había hasta una pequeña pista de baile con esas luces de colores que parpadeaban. La fiesta comenzó animada. Había música tocando en una tocadiscos, las personas conversando, riendo, comiendo. Marcos y yo abrimos el baile. Era un vals, Fascination, esa música romántica que habíamos escogido. Él me guiaba por la pista con tanta delicadeza, sosteniéndome por la cintura, mirándome a los ojos. Me sentía flotando. El doctor Arnaldo llegó a la fiesta una hora después. Entró sin ser invitado. Técnicamente era el papá del novio, entonces nadie lo iba a detener. Pero su presencia cambió el ambiente inmediatamente. Las conversaciones se volvieron más bajas, forzadas. Se quedó en un rincón, bebiendo whisky solo observando, con esa mirada de serpiente esperando para atacar. Traté de no hacerle caso. Bailé, comí, conversé con todos, agradecí a los invitados por haber venido. Marcos estaba feliz, presentando a su nueva esposa a los amigos, recibiendo las felicitaciones. Hasta bromeó con los amigos sobre la luna de miel. Íbamos a pasar unos días en una posadita sencilla allí mismo en San Miguel de Allende. Nada muy lujoso,
pero para nosotros iba a ser perfecto. Ya eran casi las 6 de la tarde cuando pasó. Yo estaba cerca de la mesa del pastel, conversando con mi mamá y con la prima de Marcos, Olivia. El salón estaba lleno, música alta, gente riendo. De repente sentí una mano en mi hombro. Era el doctor Arnaldo. Julia, dijo con esa sonrisa falsa, ese tono de voz demasiado tranquilo, peligroso. Necesito hablar contigo, en privado, sobre el regalo de bodas. Mi estómago se apretó, pero Olivia y mi mamá estaban mirando y no quería hacer una escena. ¿Regalo de bodas?, pregunté confundida. Sí, está en la oficina, en el cuarto reservado allá al fondo. Ven conmigo, es rapidito. Miré alrededor, buscando a Marcos. Estaba del otro lado del salón, conversando animado con sus amigos, de espaldas a mí. Yo prefiero esperar a mi esposo, empecé a decir. Pero el doctor Arnaldo apretó mi hombro con fuerza, incómodo. Es una sorpresa para él también. Ven ya, niña, o me vas a hacer enojar en el día de la boda de mi hijo. Mi mamá miró desconfiada, pero el doctor Arnaldo ya me estaba conduciendo por el pasillo, la mano firme en mi espalda, empujándome suavemente, pero con determinación. El pasillo del fondo era estrecho, mal iluminado. Llevaba a los baños y a la tal oficina. Mientras más nos alejábamos del salón, más apagado quedaba el sonido de la música, de las voces. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo estaba mal, lo sentía. Pasamos por los baños, el de hombres a la izquierda, el de mujeres a la derecha. Y fue cuando estábamos justo frente a la puerta del baño de mujeres que se detuvo. No continuó hasta la oficina. Miró a los dos lados del pasillo. Vacío. Todos estaban en la fiesta. Y entonces, mis queridos, fue ahí que su máscara cayó completamente. Me empujó con fuerza, me empujó dentro del baño de mujeres, haciéndome tropezar con el ruedo del vestido. Entró conmigo y cerró la puerta por dentro con un clic siniestro que resonó en el silencio. ¿Qué está haciendo, señor? Mi voz salió temblorosa, asustada, y fue ahí que mostró quién realmente era. Me empujó contra el lavabo del baño, mis queridos. Mi cintura golpeó el borde de mármol con tanta fuerza que dolió, que me sacó el aire. El baño era pequeño, apretado, con ese olor fuerte de desinfectante mezclado con perfume barato. Había una ventanita pequeña allá arriba, pero estaba cerrada. Un foco amarillo, débil, iluminaba todo de forma siniestra, haciendo sombras oscuras en las esquinas. ¡Está loco! ¡Suélteme!, traté de gritar, pero él puso su mano grande en mi boca, ahogando mi grito. Su mano olía a cigarro y whisky, y sentí náuseas. «Cállate la boca, maldita», gruñó en mi oído, su voz diferente ahora, sin esa calma falsa, sin esa educación de fachada. Era la voz de un hombre que tenía odio de verdad, odio puro. ¿Crees que iba a dejar que una cazafortunas como tú entrara a mi familia? ¿Crees que iba a dejar que deshonraras el nombre Almeida? Traté de debatirme, pero él era fuerte, mucho más fuerte que yo. Y yo estaba atrapada entre su cuerpo y el lavabo, sin espacio para moverme. El espejo frente a mí mostraba mi reflejo. El velo torcido, los ojos muy abiertos de terror, el maquillaje que mi hermana había hecho con tanto cariño, comenzando a correrse con las lágrimas. Yo no soy... Traté de hablar cuando él quitó un poco la mano de mi boca, pero volvió a apretar. «No me interrumpas». Me sacudió, golpeando mi espalda contra el lavabo de nuevo. El dolor se irradió por mi columna. «Eres igualita a tu mamá, a tu familia de muertos de hambre. Vieron que mi hijo tenía futuro, dinero, y te mandaron a agarrarlo. Pero no voy a dejar. Vas a salir de aquí y vas a desaparecer de su vida». Sacudí la cabeza tratando de decir que no, tratando de hacerle entender que amaba a Marcos de verdad, que no era por el dinero, pero ¿cómo explicar amor a un hombre que solo entendía poder y control? Finalmente quitó la mano de mi boca. Jalé aire desesperada, pero antes de que pudiera gritar de nuevo, me volteó de frente hacia él, sosteniéndome por los hombros con tanta fuerza que sentí sus uñas clavándose a través de la tela del vestido. «Mírame cuando te estoy hablando», siseó.
Sus ojos estaban inyectados, rojos del whisky que había bebido, pero aún así enfocados, calculadores, peligrosos. Tienes dos opciones, niña. Primera, sales por esa puerta del fondo ahora, desapareces, vuelves a ese agujero de Dolores Hidalgo y olvidas que mi hijo existe. Te doy 5,000 pesos para que comiences una vida nueva, lejos de aquí, lejos de él. Yo nunca voy a... Empecé, pero me interrumpió de nuevo. Déjame terminar. Me sacudió de nuevo, más fuerte esta vez. Mi cabeza golpeó levemente el espejo detrás de mí. Segunda opción. Sigues terca, sigues queriendo quedarte con él, y yo acabo contigo. Acabo con tu reputación, con tu familia, con todo. Voy a esparcir por toda la ciudad que eres una prostituta que se vendió a mi hijo, que ya estabas embarazada de otro cuando te casaste. Voy a destruir el nombre de tu papá, hacer que pierda el taller. Marcos nunca va a creer esas mentiras. Logré hablar, la voz saliendo aguda, desesperada. Él me ama, sabe quién soy. Su risa fue peor que los gritos. Una risa baja, cruel, que resonó en ese baño pequeño. ¿Amor? ¿Crees que el amor vence al dinero? ¿Vence al poder? Mi pobre niña ingenua. Él es mi hijo, yo lo crié. Él va a creer en mí, no en ti. Soltó uno de mis hombros y se pasó la mano por la cara, como si estuviera cansado, como si yo fuera un insecto irritante que necesitaba aplastar. Marcos es mi hijo, voy a hacerle ver la verdad. Fue en ese momento, mis queridos, que vi algo brillar en su cintura, dentro del saco, algo metálico, oscuro. Mi corazón se detuvo. Él notó que había visto y sonrió. Esa sonrisa nunca la voy a olvidar. Era la sonrisa de alguien que sabía que había ganado, que tenía todo el control. Ah, esto. Abrió un poco el saco, revelando el objeto sujeto en la pretina del pantalón. Era pequeño, pesado, mortal. Es solo un seguro, ¿sabes? En caso de que sigas terca. Todo mi cuerpo comenzó a temblar. No era solo miedo, era terror absoluto. Ese tipo de terror que paraliza, que te hace olvidar cómo respirar. Por favor. Mi voz salió como un susurro. Por favor, no. Yo solo quiero lo que tú quieres, no importa. Me empujó de nuevo contra el lavabo, más violento ahora. Y entonces, mis queridos, hizo algo que me marcó hasta hoy, que me humilló de una forma que nunca pensé que fuera posible. Agarró el escote de mi vestido, ese vestido hermoso que mi mamá había cosido con tanto amor, con tanta dedicación, y jaló. El sonido de la tela rasgándose fue horrible, demasiado alto en ese silencio. El encaje delicado del escote se deshizo como papel y el satín blanco se abrió, rasgándose hasta casi la cintura. Traté de sostener el vestido, traté de cubrirme, pero él apartó mis manos con una cachetada. «Mira nomás», dijo con asco en la voz. «Ni tan bonita sin las ropas arregladas. ¿Qué crees que va a pensar Marcos cuando sepa que saliste de aquí con el vestido rasgado? ¿Qué va a pensar que pasó?» No. Las lágrimas estaban cayendo libres ahora, mojando lo que quedaba del vestido. «Por favor, no haga esto. Va a pensar que te fuiste con otro hombre». El doctor Arnaldo continuó hablando despacio, calculando cada palabra elegida para lastimarme más. «Va a pensar que eras una cualquiera desde el principio, que nunca serviste, y me va a agradecer por haber tratado de avisarle». Traté de juntar los pedazos del vestido, traté de cubrirme, pero era imposible. La tela estaba destruida, colgando en tiras. Me sentía desnuda, expuesta, humillada de una forma que nunca había sentido en la vida. Y peor que la humillación física era saber que él tenía razón. ¿Cómo iba a explicar aquello? ¿Quién me iba a creer contra un hombre rico, respetado? «Entonces vas a salir por aquella puerta del fondo», dijo, apuntando a la pequeña puerta de servicio que había en la esquina del baño que daba al callejón detrás de la casa. «Vas a salir, te vas a ir y nunca más vas a volver. O...» Se detuvo de hablar y lentamente, muy lentamente, puso su mano dentro del saco. Mi corazón se disparó. «No, no, por favor». Sacó el objeto pequeño, negro, frío.
Lo apuntó hacia mí, sosteniéndolo con una mano firme, sin temblar. La boca del cañón era un agujero negro que chupaba toda mi esperanza. «¿O resuelvo el problema aquí mismo?», completó, la voz demasiado tranquila, muerta. «Voy a decir que fue suicidio, que no aguantaste la presión, que estabas desequilibrada. Van a creerme». Siempre me creen. No podía respirar. Las paredes del baño parecían estar cerrándose a mi alrededor. Pensé en mi mamá allá afuera, esperando, sin saber lo que estaba pasando. Pensé en Marcos, sonriendo con los amigos, feliz, sin imaginar que su propio padre estaba aquí destruyéndome. Pensé en todo lo que había soñado. La vida de casada, los hijos que íbamos a tener, la casita sencilla pero llena de amor. Todo terminando ahí en ese baño apestoso por las manos de un hombre que me odiaba solo por no haber nacido rica. «Escoge», ordenó, presionando el objeto contra mis costillas del lado izquierdo. La presión era fuerte, dolorosa, brutal. Sentía algo tronando dentro de mí, tal vez una costilla quebrándose, no sé. El dolor era tan intenso que mi visión se oscureció en los bordes. «Escoge ahora. ¿Sales o te hago salir en un cajón?» Mi voz no salía, la garganta estaba cerrada. El objeto presionaba más fuerte, y el dolor se irradiaba por todo mi pecho. No podía pensar bien, solo podía sentir el dolor, sentir el terror, sentir la certeza de que iba a morir ahí. Acercó la boca a mi oído, el aliento caliente y asqueroso. «El novio no necesita saber nada de esto, ¿sabes? Puede pensar que te fuiste con otro, que eras una... desde el principio. Es mejor así para todos». Y entonces presionó aún más fuerte, tan fuerte que sentí algo dentro de mí cediendo, quebrándose. El dolor era insoportable. Abrí la boca sin aire, tratando de gritar, tratando de jalar oxígeno, pero no podía. El mundo estaba girando, poniéndose negro. Fue cuando el grito salió. Un grito agudo, de dolor puro, de desesperación absoluta, que rasgó mi garganta y resonó en ese baño como una campana de muerte. Y del otro lado de la puerta, bien lejos en el salón, alguien oyó. Mi grito resonó por ese pasillo vacío, como el grito de un animal herido, desesperado, muriendo. Y por unos segundos que parecieron una eternidad entera, nada pasó. El silencio después del grito era peor que el grito mismo. El doctor Arnaldo me miraba con esos ojos fríos, calculadores, tratando de oír más allá de la puerta, calculando si alguien había escuchado, si alguien vendría a investigar. La música en el salón estaba alta, una de esas canciones de fiesta animada, con gente cantando junto, aplaudiendo, riendo. Tal vez nadie había oído nada. Tal vez iba a morir ahí, y nadie nunca sabría la verdad. Relajó un poco el apretón, alejando ligeramente ese objeto frío y duro de mis costillas. El dolor latía, pulsaba, irradiándose por todo mi pecho como olas de fuego. Cada respiración era una agonía. Sentía algo caliente y húmedo escurriendo por dentro del vestido. No sabía si era sangre de alguna herida interna o si era solo sudor mezclado con lágrimas. Mi cuerpo en pánico total. «Listo», dijo, la voz volviendo a ese tono controlado. Muerto, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de torturarme. «Se acabó la payasada. Ahora vas a salir por aquella puerta del fondo, vas a desaparecer y vas a olvidar que...». Pero no terminó la frase, porque oímos pasos rápidos, pesados, corriendo por el pasillo, botas sociales golpeando el piso de madera, cada vez más cerca, más urgentes. «¡Julia!», era la voz de Marcos, alta, desesperada, quebrándose a la mitad, ronca de tanto gritar mi nombre. «Julia, ¿dónde estás, Julia?». El doctor Arnaldo se puso blanco. El color literalmente desapareció de su rostro. Por un segundo, solo un segundo, vi miedo genuino en sus ojos. No era el miedo de ser lastimado físicamente, era el miedo de ser atrapado, de ser descubierto, de ser expuesto como el monstruo que realmente era. Guardó rápido el objeto dentro del saco, se arregló la corbata con manos temblorosas,
Dio un paso hacia atrás, tratando de alejarse de mí, tratando de crear una distancia que pudiera ser explicada, tratando de hacer que pareciera inocente. Pero ya era demasiado tarde para fingir, demasiado tarde para mentir. La puerta del baño, esa puerta que había cerrado con tanto cuidado, tembló con un impacto violento. ¡Bum! El sonido resonó por las paredes de azulejo. Marcos estaba del otro lado, no tocando, no pidiendo, atacando la puerta, golpeándola, pateándola, desesperado. «¡Abre esta puerta!», gritaba. Y su voz era diferente de todo lo que había oído en todos esos meses de noviazgo, de conversaciones suaves, de palabras gentiles. Ya no era más el hombre tranquilo, educado, respetuoso, que pedía permiso y trataba a todos con delicadeza. Era un hombre poseído de furia primitiva, de desesperación absoluta, de necesidad de proteger. «Julia, papá, sé que estás ahí dentro. ¿Qué le estás haciendo?» «Marcos, hijo mío, cálmate». El doctor Arnaldo trató de usar esa voz de padre preocupado, ese tono de autoridad paternal que siempre funcionaba con el hijo obediente, pero estaba temblorosa ahora, falsa, transparente. La niña se sintió mal. Ya sabes cómo las novias se ponen nerviosas. Solo estaba ayudando, trayendo agua. Mentiroso. Otro golpe en la puerta, más fuerte. La madera se agrietó, astillas volando. La oí gritar. Oí el dolor en su voz. «Abre esta puerta ahora o juro por Dios que la tiro». Miré la puerta quebrándose. Miré al doctor Arnaldo retrocediendo, la máscara de hombre respetable cayéndose en pedazos junto con la puerta. Y por primera vez desde que me había empujado ahí dentro, desde que había rasgado mi vestido, desde que había presionado esa cosa fría contra mis costillas, por primera vez sentí algo además de miedo paralizante. Sentí rabia, rabia que quemaba, que crecía, que me daba fuerza. ¿Cómo se atrevía ese hombre? ¿Cómo se atrevía a humillarme así, a amenazarme, a destruir el día más importante de mi vida? Todo porque su ego enfermo no aceptaba perder control sobre su hijo. «¡Marcos!», traté de gritar, juntando todas las fuerzas que me quedaban. Mi voz salió débil, ronca de tanto terror, pero salió. «Marcos, ayúdame, por favor». Fue suficiente. Fue todo lo que mi esposo necesitaba oír. Crash. La puerta explotó hacia adentro en una explosión de madera, bisagras arrancadas, cerradura volando. Marcos entró como un huracán de furia justa, los ojos buscando, encontrando. Y lo que vio, mis queridos, lo que vio en ese momento cambió todo. Lo cambió a él, cambió nuestra relación con ese hombre, cambió el futuro entero de la familia Almeida. Yo recargada en el lavabo roto, el vestido de novia rasgado del escote hasta casi la cintura, colgando en tiras de satín destruido, tratando de cubrir con las manos temblorosas, las lágrimas cayendo sin parar, el velo torcido caído en la frente, el maquillaje que mi hermana había hecho con tanto amor completamente corrido. Y su padre a unos pasos de distancia, el saco desalineado, el cabello despeinado, el rostro rojo de esfuerzo y culpa, sudor escurriendo. Marcos se quedó congelado por un segundo. Un único segundo donde su cerebro procesó la escena, conectó los puntos, entendió exactamente lo que había pasado ahí. Vi el shock en sus ojos, vi la comprensión, vi la furia naciendo. Y entonces, hijo de... Ni terminó la palabra. No había palabras para lo que estaba sintiendo. Se lanzó sobre el padre con una violencia que yo nunca había visto en hombre alguno. Agarró su saco con ambas manos y lo empujó contra la pared del baño con tanta fuerza que agrietaron los azulejos donde la espalda del doctor Arnaldo golpeó. El sonido fue horrible, cerámica quebrándose, tronando. «¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste a mi esposa?» «Marcos, no entiendes». El doctor. Arnaldo trató de explicarse, trató de usar esa voz de autoridad, de padre que siempre sabe más, que siempre tiene razón. «Esta niña no es buena para ti. Iba a destruir a nuestra familia. Estaba tratando de protegerte de...» «Cállate la boca». Marcos lo sacudió de nuevo, levantando al padre del piso, sus pies apenas tocando el suelo,
su cabeza golpeando los azulejos agrietados. ¿Protección? ¿Llamas a esto protección? Mírala, mira lo que hiciste. Fue ahí que el doctor Arnaldo cometió su último error, su último acto de cobardía. Su mano fue al saco, deslizándose hacia adentro, buscando el objeto escondido ahí. Iba a tratar de amenazar a su propio hijo ahora, o peor, iba a tratar de defenderse disparando. Pero Marcos era más rápido. Tenía toda la furia de la justicia de su lado. Vio el movimiento, entendió la intención mortal, y antes de que el padre pudiera alcanzar, Marcos agarró su muñeca. La agarró con tanta fuerza que oí el hueso tronando, y golpeó ese brazo contra el espejo del lavabo. El sonido fue terrible, mis queridos. Vidrio explotando en 1000 pedazos filosos, esquirlas volando por todo el baño pequeño, cayendo al piso como lluvia de cristal. Y el grito de dolor del doctor. Arnaldo resonando, agudo, humano. Por primera vez, ya no más controlado o calculador, solo dolor puro. La sangre comenzó a escurrir inmediatamente del brazo de él, cortado profundamente por los vidrios del espejo, rasgaduras hondas en la piel pálida, rojo vivo brotando y goteando en el piso de mármol blanco, dejando charcos que se expandían como flores macabras, creciendo demasiado rápido. El objeto cayó al piso con un ruido metálico fuerte. Cayó ahí entre los vidrios brillantes y la sangre todavía caliente, expuesto, innegable, prueba concreta de lo que ese hombre había hecho, de lo que había planeado. Marcos miró aquello, miró fijo, procesando. Miró a su padre y yo vi con claridad absoluta el momento exacto en que algo dentro de mi esposo se rompió también. Se rompió para siempre el respeto filial, la obediencia, el amor condicionado que había tenido toda la vida por ese hombre. Todo se hizo añicos como ese espejo. Ibas a... Su voz salió baja, incrédula, temblando de emoción contenida. ¿Ibas a matarla el día de nuestra boda? ¿Ibas a matar a mi esposa? Estaba protegiéndote. El doctor Arnaldo gritó de vuelta, sosteniendo el brazo herido, la sangre escurriendo entre los dedos, manchando el traje caro. Protegiendo a nuestra familia, nuestro nombre, nuestro futuro. De esta... No terminó, porque Marcos golpeó a su padre en el rostro con toda la fuerza acumulada de años de opresión silenciosa. El sonido de la nariz quebrándose fue nítido, horrible, un chasquido húmedo, seguido de sangre brotando. El doctor Arnaldo tambaleó, golpeó su espalda contra la pared, se resbaló hasta el piso, dejando un rastro de sangre rojo vivo en los azulejos blancos como pintura abstracta de violencia justa. Pero Marcos no se detuvo, no podía detenerse. Su rabia era un volcán en erupción ahora, acumulada de toda una vida, de tener que ser el hijo perfecto, de tener que obedecer sin cuestionar, de tener que aceptar el control enfermo y tiránico. Se arrodilló sobre el cuerpo de su padre y golpeó de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. La sangre salpicaba con cada impacto, manchaba el traje blanco de él, manchaba el piso, manchaba las paredes, manchaba todo en ese baño que se había convertido en escenario de justicia brutal. «¡Marcos, para!», encontré mi voz finalmente, rasgando mi garganta herida para gritar a través de las lágrimas y el terror. «¡Para! ¡Vas a matarlo, Marcos!». No era por piedad del doctor Arnaldo, que ese hombre se pudriera por mí, me daba igual. Era por Marcos, porque sabía con certeza absoluta que si mataba a su padre ahí en ese momento de furia ciega, nunca se iba a perdonar. Iba a cargar ese peso, esa culpa por el resto de su vida. Y no iba a dejar que ese monstruo destruyera a mi esposo también. Marcos se detuvo, se congeló con el puño en el aire, respirando pesado, las manos temblando violentamente, cubiertas de sangre de su padre, de sus propios cortes que los vidrios habían hecho cuando golpeó. Estaba jadeando, sudando, los ojos todavía ciegos de furia. El doctor Arnaldo estaba en el piso, semiconsciente, gimiendo bajito, el rostro irreconocible de tanta sangre, la nariz claramente quebrada y torcida,
la mandíbula dislocada, los dientes de enfrente rotos. Marcos miró sus propias manos ensangrentadas, miró a su padre destruido en el piso, y entonces me miró a mí. Y fue como si despertara de un trance violento. La rabia se vació de sus ojos en un segundo, reemplazada por preocupación pura, por amor intenso, por culpa aplastante. Julia. Se levantó tambaleándose, las piernas débiles, y vino hacia mí. Julia, Dios mío, ¿qué te hizo? ¿Qué te hizo este monstruo? Me desplomé. Simplemente me desplomé. Las piernas ya no me sostenían. Todo el terror, todo el dolor, todo se derrumbó de una vez. Pero antes de caer al piso duro, lleno de vidrio, él me atrapó. Me atrapó en sus brazos con tanto cuidado, tanta delicadeza, como si yo estuviera hecha del vidrio más frágil del mundo. Se quitó el saco blanco del traje de novio, ahora manchado de sangre de su padre, y lo puso sobre mí, envolviéndome, cubriendo el vestido destruido, devolviéndome un poco de la dignidad que había sido brutalmente robada. «Lo siento tanto», susurraba contra mi cabello, la voz completamente quebrada, lágrimas cayendo por su rostro también ahora, mojando mi frente. «Lo siento tanto, mi amor. Debí haberte protegido, debí haber desconfiado, debí haber...» «No fue tu culpa», logré decir, agarrando su camisa con fuerza, necesitando ese contacto, esa seguridad. «No fue, no sabías». Afuera del baño comenzamos a oír voces alarmadas, personas corriendo, gritando, confusión total. Alguien había oído los gritos, los ruidos de la pelea violenta, el vidrio quebrándose. Mi mamá apareció primera en la puerta destruida, todavía sosteniendo un vaso de refresco que estaba tomando en el salón. Miró la escena, la sangre por todos lados, el vidrio roto brillando, el doctor Arnaldo caído en el piso gimiendo, yo en los brazos de Marcos con el vestido en tiras, y el vaso cayó de sus manos, haciéndose añicos en el piso. Llevó las manos a su boca, un gemido de horror puro saliendo. «Dios mío del cielo, Julia, hija mía». Detrás de ella vinieron los primos de Marcos, sus amigos, mis hermanos, invitados. Todos empujando para ver, gente gritando, preguntando qué había pasado. Confusión y pánico total. La prima Olivia corrió a llamar a la policía. Mi hermano Geraldo, siempre protector, entró y casi se fue encima del doctor Arnaldo de nuevo. Pero mi papá lo detuvo. Alguien trajo toallas blancas para detener la sangre del doctor Arnaldo. No porque le tuvieran lástima, sino porque nadie quería un muerto ahí. Nadie quería convertir aquello en homicidio. Marcos me cargó fuera de ese baño maldito. Me llevó por el pasillo. Atravesó el salón donde la música se había detenido y todos estaban parados mirando con horror. Me llevó al cuarto de los primos. Me recostó en la cama con cuidado infinito, como si yo pudiera quebrarme en cualquier momento. Mi mamá y mis hermanas vinieron corriendo detrás, llorando, abrazándome, preguntándome si estaba bien, qué había pasado. Alguien trajo una bata grande de algodón para que me pusiera sobre el vestido destruido, cubriéndome, dándome calor. La policía llegó 15 minutos después. 2 policías que estaban patrullando cerca entraron al baño, vieron la escena, recogieron el objeto del piso con cuidado, llevaron al doctor Arnaldo, todavía semiconsciente, gimiendo de dolor, el rostro hinchado y sangrando, esposado y directo al hospital bajo escolta. Después de ser tratado, sería transferido a la cárcel. Intento de homicidio, amenaza con arma, agresión, secuestro. La lista de crímenes era larga. Tomaron fotos de la escena, recogieron los vidrios como evidencia. Me hicieron preguntas, pero yo apenas podía hablar, las palabras saliendo quebradas entre sollozos. Marcos respondió por mí, contó todo en los mínimos detalles, no escondió nada, no protegió a su padre. La fiesta había terminado, por supuesto. Los invitados se fueron todos, asustados, choqueados, en silencio. Mi vestido de novia, que debía haber sido guardado como recuerdo precioso, fue tirado. No había forma de salvarlo. Estaba completamente destruido, manchado de sangre
y memorias horribles que nunca podríamos borrar. Esa noche, en vez de luna de miel romántica, la pasé en el hospital. Tiene una costilla fisurada, confirmó el médico tomando rayos X. Hematomas profundos en la espalda y en los hombros. Trauma psicológico severo. Me dieron medicinas fuertes para el dolor, medicinas para dormir, medicinas para la ansiedad. Pero nada, absolutamente nada, quitaba de mi cabeza ese baño pequeño, ese momento de terror absoluto, esa sensación de impotencia total. Marcos no se apartó de mi lado ni un solo minuto. Sostuvo mi mano todo el tiempo, pidiendo disculpas repetidamente, diciendo que me amaba, que nunca más iba a dejar que nadie me lastimara de nuevo. Los días que vinieron después de esa noche fueron los más difíciles de mi vida, mis queridos. Más difíciles hasta que el propio día de la boda, porque ahora tenía que lidiar no solo con el dolor físico, sino con todo lo que había pasado repitiéndose en mi cabeza día y noche, sin parar. Nos quedamos hospedados en la casa de los primos de Marcos por 2 semanas. Yo apenas podía salir de la cama los primeros días. La costilla fisurada dolía cada vez que respiraba profundo, cada vez que me movía. Los hematomas se pusieron morados, luego verdosos, amarillentos, un mapa de dolor en mi cuerpo. Pero peor que el dolor físico eran las pesadillas. Todas las noches me despertaba gritando, sudando frío, sintiendo esa cosa dura presionando mis costillas de nuevo, viendo esos ojos fríos mirándome, oyendo esa voz: «Vas a desaparecer de aquí». Marcos dormía o trataba de dormir en una silla al lado de la cama. Cada vez que me despertaba asustada, estaba ahí sosteniendo mi mano, prendiendo la luz, diciéndome que estaba todo bien, que estaba segura, que él estaba ahí. Pero yo veía la culpa en sus ojos, mis queridos. Veía que se culpaba por no haber notado antes, por no haber protegido mejor. «No fue tu culpa», repetía todas las noches. «Tú me salvaste. Si no fuera por ti». Pero sabíamos, si él hubiera tardado 1 minuto más, solo 1 minuto más, tal vez yo no estaría ahí. Mi mamá se quedó conmigo también, cuidándome, haciendo comida, ayudándome a bañar, porque yo no podía levantar los brazos bien. Mi papá volvió a Dolores Hidalgo con mis hermanos. Tenía que cuidar el taller, pero llamaba todos los días para saber cómo estaba. En su voz yo oía la rabia contenida, el deseo de haber hecho justicia con sus propias manos también. 3 días después de la boda, la policía vino a la casa de los primos para tomar mi declaración oficial. Vinieron 2 detectives, un hombre mayor, de bigote gris, y una mujer joven, la detective Marina, que fue quien conversó más conmigo. Se sentó en la orilla de la cama, sostuvo mi mano y con una voz suave me pidió que contara todo desde el principio. Fue difícil, mis queridos, muy difícil tener que revivir todo aquello, describir cada detalle, cada palabra que dijo, cada cosa que hizo. Lloré mucho mientras contaba. Marcos estaba a mi lado, apretando mi otra mano. La detective Marina no me apuró, me dejó llorar, me dio tiempo. «Eres muy valiente», dijo cuando terminé. «Y quiero que sepas que vamos a hacer de todo para garantizar que él pague por esto. Ya tenemos el arma, las fotos de la escena, el vestido destruido como evidencia, el testimonio de tu esposo, las heridas documentadas. Es un caso sólido. Él va a pagar». «¿Él va a salir de la cárcel?», pregunté con la voz temblando. «No, si yo puedo evitarlo», respondió con firmeza. «Intento de homicidio, amenaza con arma, agresión, secuestro. Va a estar preso por mucho tiempo, Julia, mucho tiempo». Y estuvo, mis queridos. El juicio fue 6 meses después, en septiembre de 1968. Fue en un tribunal de San Miguel de Allende, todo formal, con juez, fiscal, abogados, jurado. Tuve que testificar, sentada en esa silla alta frente a todos, con el doctor Arnaldo sentado ahí del otro lado de la sala, mirándome con odio. Estaba diferente, más delgado, pálido, la nariz torcida aún después de haber sido operado, algunas cicatrices en el rostro. Pero los ojos seguían fríos.
Conté todo de nuevo frente a desconocidos. El fiscal me hizo preguntas. El abogado del doctor Arnaldo trató de intimidarme, sugerir que estaba exagerando, que había sido un malentendido. Pero la detective Marina había hecho un trabajo demasiado bueno. Las evidencias eran innegables. Marcos testificó también. Describió lo que vio cuando tiró esa puerta. Los médicos presentaron los informes de mis heridas, de las lesiones del doctor Arnaldo, que indicaban pelea violenta. El jurado tardó 3 horas en deliberar. Fueron las 3 horas más largas de mi vida. Marcos y yo, sentados en esas sillas duras del tribunal, tomados de la mano, esperando, rezando. Cuando volvieron, el portavoz del jurado se levantó. Consideramos al acusado culpable de todos los cargos. Me desmoroné en lágrimas. Marcos me abrazó fuerte. Detrás de nosotros, mi mamá y mis hermanas lloraban también. Del otro lado, el doctor Arnaldo se puso blanco, agarró la mesa, trató de argumentar, pero los policías ya venían por él. El juez golpeó el mazo. Arnaldo Vasco Almeida, lo condeno a 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional en los primeros 8 años. 15 años, mis queridos. Iba a estar preso hasta 1983. Ya sería un hombre viejo cuando saliera. Si saliera. Salimos del tribunal ese día de septiembre con el sol brillando fuerte. Y por primera vez en meses sentí que podía respirar bien. Podía caminar en la calle sin miedo de ver hacia atrás. Podía dormir sin despertar gritando todas las noches. Se acabó, susurró Marcos, abrazándome ahí mismo en las escaleras del tribunal. Se acabó, mi amor. Ya no puede lastimarte más. Pero no había terminado completamente, ¿verdad? La recuperación emocional iba a tomar mucho más que la física. Comencé a hacer terapia con una psicóloga de San Miguel de Allende, la doctora Elena, una señora gentil de unos 50 años que tenía consultorio en la calle Insurgentes. Iba ahí cada semana, conversaba sobre los miedos, sobre las pesadillas que todavía venían a veces, sobre la dificultad de confiar de nuevo. El trauma no se cura de la noche a la mañana, me explicaba. Es como una herida profunda, necesita tiempo, cuidado, paciencia para cicatrizar. Y poco a poco, muy despacio, fui sanando. Marcos fue paciente conmigo, mis queridos. Tan paciente. En los primeros meses de matrimonio, ni siquiera trató de tocarme, más allá de abrazos y besos suaves. Esperó a que estuviera lista. Respetó mi tiempo. Cuando finalmente pude, cuando finalmente me sentí lo suficientemente segura, fue él quien lloró de alivio, de amor, de gratitud de que hubiera sobrevivido. Comenzamos nuestra vida de casados de verdad solo meses después de la fecha oficial. Rentamos una casita sencilla en el barrio de Guadalupe, en San Miguel de Allende. 2 piezas, cocina, baño, un patiecito. No era nada lujoso, pero era nuestro. Marcos trabajó duro como abogado, tomando casos pequeños al principio, construyendo reputación. Yo volví a coser, igual que mi mamá. Comencé haciendo ruedos de pantalón para vecinas, luego vestidos sencillos, después ajuares de bebé. Hicimos amigos nuevos en el barrio, gente sencilla, trabajadora, que no sabía de nuestra historia, que nos trataba como cualquier pareja joven normal. Doña Silda, la vecina de la casa de enfrente, se volvió casi una segunda madre para mí. Me enseñó recetas que no sabía. Me llamaba a tomar café en su casa. Me consolaba en los días difíciles. «Eres fuerte, niña», me decía, moviendo el azúcar en el café. «Mira todo lo que sobreviviste. Mírate aquí de pie reconstruyendo. Eso es fuerza de verdad». En 1969, un año y poquito después de la boda, descubrí que estaba embarazada. Ah, mis queridos, la alegría que fue. Marcos y yo lloramos juntos cuando el médico confirmó. Era un nuevo comienzo de verdad, una nueva vida creciendo dentro de mí. Un símbolo de que el amor había vencido al odio, que la esperanza había vencido al terror. Mi hijo mayor, Rodrigo, nació en enero de 1970. Era igualito al papá. Ojos color miel, cabello oscuro, sonrisa amplia. Cuando puse a ese bebé en mis brazos por primera vez,
Sentí que había valido la pena. Todo había valido la pena. Todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la lucha me había traído hasta ahí, hasta ese momento perfecto. Marcos fue un padre maravilloso desde el primer día. Se despertaba de madrugada para cambiar pañales, para arrullar cuando Rodrigo lloraba, para dejarme descansar. Tú ya hiciste la parte difícil, decía, arrullando al bebé. Déjame hacer la mía. Vinieron otros hijos después. Camila en 1972, Lucas en 1974. Nuestra casita se quedó pequeña. Nos mudamos a una más grande. El despacho de Marcos creció. Mi costura se hizo conocida en la región. Poco a poco, muy despacio, construimos una vida buena, honesta, llena de amor. Nunca más hablamos con el doctor Arnaldo. Mandó cartas de la prisión al principio, tratando de justificarse, pidiendo perdón al hijo. Marcos las rompió todas sin leer. Dejó de ser mi padre el día que puso esa arma contra ti, me dijo. Ese hombre murió en ese baño. En 1983, cuando el doctor Arnaldo finalmente salió de prisión, ya estaba viejo, enfermo. Trató de entrar en contacto de nuevo. Mandó a un conocido a hablar con Marcos pidiendo ver a los nietos. La respuesta fue no. Un no firme, definitivo. Mis hijos nunca van a conocer al monstruo que trató de matar a su madre, dijo Marcos. El doctor Arnaldo murió solo en 1986, en un asilo de San Miguel de Allende. Marcos ni siquiera fue al entierro. Le dije que podía ir si quería, que yo iba a entender, pero sacudió la cabeza. Mi lugar es aquí, contigo, con nuestros hijos. Siempre fue, siempre va a ser. Y fue en ese momento, mis queridos, tantos años después de esa noche horrible, que finalmente sentí que me había liberado completamente. El monstruo había muerto, yo había sobrevivido, y más que eso, había vencido. Había construido una familia hermosa, una vida plena. Había transformado el trauma en fuerza, el miedo en coraje. Y aquí estoy, mis queridos, a los 76 años, todavía aquí en San Miguel de Allende, en la misma ciudad donde viví los peores y los mejores momentos de mi vida. Esta ciudad me vio quebrada y me vio renacer. Me vio llorando de dolor y me vio sonriendo de alegría. Y es aquí donde elegí quedarme, porque aquí construí mi historia de verdad. Vivo en una casita en el barrio de Santa Ángela ahora, no muy lejos de aquella primera casita de Guadalupe donde comenzamos. Es una casa sencilla, de 3 recámaras, con ese patio que les mostré al principio, lleno de mis bugambilias. Compré esta casa en 1998, cuando Marcos finalmente logró juntar el dinero suficiente después de años trabajando duro. Fue un logro, ¿saben? Una casita nuestra, pagada, sin deberle nada a nadie. Marcos, mi querido Marcos, partió hace 2 años, en 2023. Cáncer de páncreas, vino rápido, ni siquiera dio tiempo de prepararse bien. Fueron 55 años de matrimonio, mis queridos. 55 años al lado del hombre que me salvó, que me amó, que construyó una familia hermosa conmigo. No pasa un día que no sienta su falta. No pasa una mañana que no miro al lado vacío de la cama y siento ese apretón en el pecho. Pero me dejó tanto de bueno, tanto amor, tantos recuerdos felices. Y me dejó a nuestra familia, nuestros 3 hijos y 5 nietos, que son la razón de mi vivir hoy. Rodrigo vive aquí en San Miguel mismo, trabaja como profesor de historia en la secundaria estatal. Se casó con Fernanda, que es enfermera, y me dieron 2 nietos, Pedrito de 12 años y Leticia de 10. Vienen aquí cada sábado sin falta. Rodrigo me ayuda con las cosas pesadas de la casa, cambiar focos, arreglar llaves, esas cosas que ya no puedo hacer sola. Leticia adora ayudarme a regar las bugambilias. Se queda haciendo 1000 preguntas sobre cada flor. Camila se mudó a Guadalajara hace años. Trabaja en una oficina de contabilidad. Se casó con Tiago y me dieron a los gemelos, Gabriel y Gabriela, de 8 años. Vienen a visitarme una vez al mes. Se quedan el fin de semana entero. ¡Ay, qué desorden sabroso hacen esos dos! Corren por el patio, juegan a las escondidas entre las flores,
Me piden que haga quesadillas porque la abue hace las mejores quesadillas del mundo, según ellos. Lucas, mi consentido, vive en Ciudad de México, es ingeniero. Se casó con Patricia y me dieron a Sofía, que es la nietecita más chiquita de 5 añitos. No vienen tan seguido por la distancia, pero cuando vienen se quedan por lo menos una semana. Sofía es pegajosa, se queda todo el tiempo en mi regazo pidiéndome que le cuente historias. Pero historias de princesas, no las tristes de la abue, dice. Mi rutina hoy es sencilla, mis queridos. Me levanto temprano, allá por las 6 de la mañana, aunque ya no tenga obligación de levantarme temprano. El cuerpo se acostumbró toda una vida. Hago mi cafecito mexicano bien cargado, agarro mi pan dulce con mantequilla y vengo aquí al patio con vista al jardín. Me quedo viendo los pajaritos que vienen a tomar agua en el bebedero que Rodrigo instaló para mí. Hay gorriones, calandrias, hasta colibríes a veces. Después del café vengo a cuidar las bugambilias. Es mi terapia, ¿saben? Regar cada una, conversar con ellas. Sí, converso con mis flores. Pueden reírse todo lo que quieran. Podar las hojas secas, abonar cuando necesitan. Cada color tiene un significado para mí. Las moradas me recuerdan los ojos de Marcos. Las rosas me recuerdan las mejillas de mis nietas. Las blancas las planto en memoria del vestido que perdí, pero transformado en algo lindo, puro de nuevo. Los martes y jueves voy al grupo de la tercera edad aquí del barrio. Nos reunimos en el salón de la iglesia, hacemos manualidades, jugamos dominó, conversamos sobre la vida. Tengo mis amigas ahí, doña Neusa, doña Teresiña, doña Carmiña, mujeres guerreras como yo, cada una con su historia de superación, cada una que sobrevivió a algo difícil y eligió seguir viviendo con alegría. Los miércoles voy a fisioterapia. Tengo unos problemitas en la rodilla, artrosis, esas cosas de la edad. Pero voy caminando de todos modos, porque el doctor dijo que es bueno para la circulación. Me detengo en el mercadito de Don Joaquín, en el camino de vuelta. Compro las cositas de la semana. Él siempre me da descuento. Dice que es porque soy cliente antigua, pero yo sé que es porque tiene buen corazón. Por la tarde me gusta coser todavía. Ya no hago por encargo como antes, pero hago ropita para los nietos, unos trapos de cocina bordados, esas cosas. Mantiene las manos ocupadas, la mente activa, y me recuerda a mi mamá, a la máquina Singer de ella, de donde todo comenzó. De noche ceno temprano, generalmente una sopita o un arroz con frijoles sencillo, y veo mis novelas. Sí, soy novelera declarada. Y después subo a la recámara, leo un poquito, rezo mi rosario y duermo. Duermo bien ahora, mis queridos, sin pesadillas, sin sustos. Solo sueños tranquilos, a veces con Marcos visitándome, siempre joven, siempre sonriendo. Los domingos voy a misa de las 9. Siempre he sido católica, siempre he tenido mi fe. Y fue esa fe la que me sostuvo en los momentos más difíciles. Me siento siempre en la misma banca, del lado izquierdo, tercera fila. Rezo por mis hijos, por mis nietos, por Marcos allá en el cielo, por toda mi familia. Y agradezco mucho cada domingo por haber sobrevivido, por haber tenido la oportunidad de vivir esta vida larga y llena de amor. Cuando miro hacia atrás, hacia todo lo que pasé, a veces ni parece que fue conmigo, ¿saben? Parece historia de otra persona, de otro tiempo. Esa niña de 18 años, aterrorizada en un baño, parece tan distante de la señora de 76 que soy hoy, tranquila en medio de sus flores. Pero fue conmigo, sí. Y cada cicatriz, las físicas que ya desaparecieron, las emocionales que todavía existen allá en el fondo, me recuerdan que soy fuerte, que sobreviví, que vencí. Miro a mis nietos jugando en el patio, a mis hijos que crecieron buenos y honrados, a esta casita sencilla pero llena de amor, y sé que valió la pena. Cada lágrima, cada dolor, cada momento de miedo, todo valió la pena para llegar hasta aquí. Y es aquí, en este patio, en medio de mis bugambilias, con el olor a café mexicano en el aire y el ruido de los pajaritos cantando,
que soy más feliz. Es aquí que vivo mi vida de abuelita, sencilla, humilde, pero tan llena de significado. Es aquí que vencí, mis queridos. Cada día vencí. ¿Saben qué me enseñó esta historia, mis queridos? Que el peligro no siempre viene de donde uno espera. Pasé toda la vida oyendo que la mujer tenía que tenerle miedo al marido violento, al extraño en la calle, al desconocido peligroso. Pero quien casi me mató fue el suegro, el padre del hombre que amaba, alguien que debería protegerme por ser parte de su familia. Y eso quiero que entiendan. El abuso no tiene cara cierta, no tiene clase social, no tiene aviso previo. Puede estar vestido de traje caro, puede vivir en casa grande, puede tener título en la pared. El monstruo no es solo el borracho de la esquina. A veces es el doctor respetado de la ciudad. Pero también aprendí que el amor verdadero protege. Marcos pudo haber escogido a su padre, pudo haber creído las mentiras, pudo haberme abandonado. Pero eligió la verdad, eligió la justicia, me eligió a mí. Y eso cambió todo. Porque cuando alguien te ama de verdad, mis queridos, ese alguien no se queda en la cerca cuando hay peligro. Ese alguien tira la puerta. Si están en una relación donde la persona los defiende, los protege, enfrenta hasta a su propia familia por ustedes, agarren a esa persona con fuerza. Amor así es raro. Y si están en una relación donde la persona los pone en peligro, los expone, los deja vulnerables, corran. Corran y no miren atrás. Otra cosa que aprendí. La justicia es posible. No siempre, lo sé, pero a veces sí. Denuncié, testifico, luché, y él fue preso por 15 años. Pagó por lo que hizo. Entonces, si están sufriendo algo parecido, no se rindan. Documenten todo, tomen fotos, guarden mensajes, busquen ayuda. En cada país, en cada ciudad, existen personas listas para ayudarlos. No están solos. Y para ustedes que vieron hasta aquí, que me dieron este tiempo precioso para oír la historia de esta abuelita, necesito pedirles algo urgente. Suscríbanse a este canal ahora, activen la campanita. Porque, ¿cuántas mujeres por ahí están sufriendo calladas? ¿Cuántas necesitan oír que es posible sobrevivir? ¿Es posible denunciar? ¿Es posible vencer? Cada suscriptor aquí es una voz más diciendo, te creo, estoy de tu lado. Y déjenme un comentario, solo una palabra, rapidito. Escriban coraje, solo eso. Coraje para que yo sepa que vieron hasta el final, que entendieron el mensaje, que están conmigo en esta cadena de fuerza. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más, porque cuando nos unimos, cuando hablamos juntos, cambiamos el mundo. Y denle like a este video para que YouTube se lo muestre a más personas que necesitan oírlo. Y para ti, que estás pasando por algo parecido en este exacto momento, vas a sobrevivir. Eres más fuerte de lo que imaginas. El monstruo puede ser grande, pero tú eres más grande. Mereces ser feliz. Mereces vivir sin miedo. Y un día, como yo, vas a estar sentada en medio de tus flores, contando tu historia de victoria. Yo soy la prueba viva de que podemos, de que el amor vence al odio, de que la luz siempre vence a la oscuridad. Gracias por escucharme, mis queridos, del fondo del corazón. Suscríbanse a Memorias de las Abuelas. No Ahí mames. voy, amigo, ahí voy. El otro se quedó en nada. Se quedó en Aguanta, nada, se quedó en aguanta. nada. ¿Dónde verga estás, güey? Dispárale desde ahí. Está nada. No, estoy cargando. De su pinche madre me quedé sin balas. Atínale, güey. Ah, ¿verdad, puto? Me caí. No, güey, te habías quedado ahí arriba. No, pues estoy aquí contigo. ¿Dónde está? Ven, ven, ven. Acá debe estar de este lado. Iji. Vámonos a la verga. No, ya, espera, ahí quédate, ahí déjame. Espérate, no. Tú chíngate ese güey. Chíngate ese güey. No lo veo, Va la a neta, abrir, va a güey. abrir. Súbete al carro a recuperarte tú solo. Es lo que voy a hacer. Y no veo que lo hagas. ¿Qué es eso? Ya se fueron, ¿no? No, güey, pues bajé al güey que estaba aquí. Ya no los veo.
¿Qué no están? Deja curarme. Acá había un botiquín. Sí, Acá hay uno, huevo. acá hay uno. No los veo, güey. No, se Pero ya bajé vamos. a uno y el otro se te peló. Sí, el otro se me peló. Vámonos. Corre, corre. Puta madre, me aventé para atrás. Agarra la tirolesa que acabo de poner. No mames, yo también la cagué. Puta zona, ¿qué pedo? Está corriendo muy rápido. Es lo que estoy viendo, entonces ni por qué. Ya entré. Va muy rápido, ¿no? La pinche zona pedorra. Vas a de ver. Aquí está ese güey, ¿eh? Por aquí está. Están ahí enfrente construyendo. ¡Ay, güey! Me bajó. Está aquí arriba de la casa. ¡No mames! Me tienes al otro del otro lado. Me sacó, creo. ¿Neta? No, aquí estoy. Verga, no Está arriba traigo de la vida. casa. Sí, no traigo vida. Vete, vete, vete. Vete, vete. No traigo vida, aguanta. ¿Te estás curando tú? Sí, sí, sí. Ahí viene, 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 viene para acá. Puta madre, construyó. Cúrate, cúrate. No puedo curarme, no tengo con qué. Ah, vámonos, vámonos en en el Súbete, carro, en el súbete. carro. Ven acá, ¿Dónde estás? aquí atrás. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos a la verga. Oh, sí, pinches perros. Pasa a ver si puedes pasar al lado de ellos para balasearlos. Estaría chido. No traigo vida, güey. No, pues está bien. Si me quedo nos van a potear. Ah, verga, le vengo dando al carro. Avanza, 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 avanza más. Vámonos a la verga. No mames, aquí hay gente, Acá hay güey. loot, acá hay loot. Pero aquí hay gente, mamón. Vente, acá hay loot. Vente aquí, quédate. Aunque sea para poner unos escudos. Ahí vienen esos güeyes, ¿eh? No me digas. ¿Dónde están? Vente. Aquí están. ¡Ah, huevo! A huevo, por puto. Venía bien sobres el güey. Sí, güey. Es el otro güey, no sé dónde quedó. Puta madre, pinche juego, qué pedo, se me está trabando. Ahí viene igual, ¿Dónde ¿eh? verga estás? No lo veo. Ahí. Ah, puta madre. Vente Esa para madre. acá. Cómete esto. Chile, le voy a aventar otro puto cañonazo. Órale, perro, cálmese. Cómete esto. Una pizza, una pizza. Pero déjame, mamón, déjame pizzas. ¿Sí? Ahorita llévate las que te sobren. Ya no me No sobraron. te las comas, güey. No, ya no me sobraron, papi. ¿Qué quieres que haga, carnal? Acá hay una de estas madres morada, ¿eh?